¿Ya está? Ah, está. Listo. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Telefónica por haber apoyado y sostenido al festival con tanto cariño los últimos 6 años. Agradecer a la editorial Roca, con quien hemos coorganizado todo este lío que vamos a montar. Y además quería, por supuesto, agradecer a los participantes, que son maravillosos, y a ustedes que se hayan acercado a saludarnos. El Hay Festival nació hace 32 años en un pueblo de Gales. Es una fundación sin fines de lucro y desde allí hemos exportado a España el festival y estamos celebrando la 14ª edición. El festival de este año está construido en base a la palabra fragilidad. Fragilidad en la propia existencia, y hemos invitado muchísimos escritores, filósofos para que hablen de ello. Fragilidad en el mundo, como lo hemos fragilidad de los valores democráticos del mundo como lo hemos conocido hasta entonces, y fragilidad con el cuidado de nuestra casa, el planeta. Es por ello que estoy realmente fascinada con la posibilidad de esta conversación que vamos a tener, porque siempre estoy esperando razones que me hagan sentir un poco más esperanzada con el mundo que viene. Bueno, presento a la carroza Roca, como dicen los ingleses, cómplice. Gracias, cómplice. Muchas gracias, Sheila. Gracias, porque cuando hace ya unos meses te presenté el libro y te dije, yo creo que es un libro para que vaya la autora al Hay, no te lo pensaste 2 veces, no hubo una copa de vino ni nada, fue sí, a la primera. O sea que muchísimas gracias por confiar en el libro y en Roca Editorial. Gracias a Susi por venir hasta Madrid cruzando el océano para presentar el libro. Gracias a Juancho también, porque se lo pedí y también enseguida dijo que sí. O sea que muchísimas gracias, por supuesto, a la Fundación y al Hay Festival. Muchísimas gracias a todos. Yo tengo que decir que estoy muy contenta de haber publicado este libro. La verdad, empezó la historia hace justo 1 año, más o menos, creo que fue justo esta semana. El año pasado estaba en Nueva York viendo a la que vende los derechos de libros de Simon & Schuster y de Atria, y me habló del libro y allí mismo le pasé la oferta y cerramos el acuerdo, cosa que no se hace muy a menudo, pero yo soy una defensora de que hay que luchar contra el cambio climático. Y la idea me pareció fantástica. Luego ya supe quién era la autora, pero la idea de que es una idea fácil, de una comida al día puedes cambiar en un hábito muy fácil de hacer, de no comer carne ni productos lácteos en nada, en una comida al día, es muy fácil y es una forma de salvar el planeta, porque en el libro lo explica muy bien. Además es un libro muy interesante y muy fácil de leer y muy fácil de poner en práctica también. Es eso, un hábito tan fácil como no comer durante la comida, la cena, carne y productos lácteos, puedes ahorrar son 300.000 litros de agua, en no sé qué barbaridad de carbono al año. O sea, es muy fácil, y aparte hay recetas, hay trucos, y sobre todo no es que salves el planeta, es que mejoras tu salud. Susi lo pone en el libro, que una dieta vegetariana es como el Viagra. O sea, que es una cosa que para los hombres también les puede interesar. Pero también salva, o sea, el corazón es más saludable porque no tiene las grasas de la carne, el cerebro también, o sea, los intestinos trabajan muchísimo mejor. O sea, que aparte de salvar el planeta, nos estamos salvando a nosotros mismos. Creo que todos tenemos esa misión de intentar cuidarnos y cuidar también el planeta. O sea que gracias, Susi, por haber hecho posible este libro y estar aquí. Ana, pasamos. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta conversación con Susi Amis. En primer lugar, quiero agradecer al Hay Festival, por supuesto a la editorial Roca y también a la Fundación Telefónica,
la posibilidad de estar aquí y de estar aquí hablando de lo que creo que vamos a hablar a lo largo de esta tarde, que va a ser sobre la crisis ecológica y las respuestas que podemos dar a esa crisis. Voy a... I put this on too? No, don't worry, I will speak in English from now. Okay. Voy a hablar en inglés a partir de ahora. Quería hacer la introducción en castellano, pero creo, lo comentábamos antes, que es mucho más fluido. I think it's much more the conversation. Es mucho mejor. Y creo que la conversación va a ser mejor si hablamos el mismo idioma y no tenemos al traductor entre medias, porque bueno, mi inglés lógicamente no es tan bueno como el tuyo, es obvio. Bueno, y mi español tampoco es tan bueno como el tuyo. Entonces, bueno, lo voy a intentar lo mejor posible. Bueno, en primer lugar, me gustaría presentar brevemente el libro. Les recomiendo encarecidamente que lo lean. El libro tiene dos partes muy diferentes. En primer lugar sería, bueno, la primera, que es una parte que gira en torno a cómo ella empezó un poco con el veganismo y qué es lo que la impulsó, qué es lo que impulsó a Susi a convertirse en vegana y cómo lo hizo desde una vida muy carnívora, diría, porque vivías en una granja en los Estados Unidos, que es, bueno, eso es un lugar muy carnívoro, ¿correcto? Sí, bueno, al menos esto es lo que entendemos. Y la segunda parte es una parte más, digamos, una parte más detallada sobre cómo llevar a cabo este cambio. Lo bonito del libro es que nos presenta el veganismo de una manera muy convincente, digamos, porque por un lado, tal y como ha comentado Blanca Rosa, por un lado, bueno, se habla mucho sobre los aspectos puramente saludables del hecho de ser vegano y de cómo nuestra salud va a ser mucho mejor desde el primer día. Y la segunda parte versa sobre el impacto medioambiental. Agricultura animal, eso es, exacto, gracias. Lo cual es muy interesante y bueno, vamos a hablar mucho sobre esto porque en España, lógicamente, bueno, pues hay una gran preocupación sobre cosas como, por ejemplo, los incendios en la Amazonía, lo cual es algo que, bueno, nos conmueve sobremanera y hay un vínculo, digamos, un vínculo muy claro sobre lo que está pasando en la Amazonía estos días y qué es lo que comemos, es decir, vamos a hablar sobre esto también, pero de la misma manera el cambio climático nos está tocando de forma muy importante. España es uno de los países en Europa, y esto es lo que dicen los científicos, uno de los países en Europa donde el cambio climático está golpeando con mayor fuerza, porque estamos en una región que se encuentra entre los climas más húmedos del norte de Europa y los climas más áridos de la zona de África, con lo cual somos como una especie de zona fronteriza, la región mediterránea, y se ve muy afectado nuestro país. Ayer en el Parlamento hubo un debate sobre esto, precisamente porque ayer bueno, quizás sea la única buena noticia, porque tal y como te he dicho antes, los políticos españoles no nos están dando muy buenas noticias últimamente, pero ayer hubo una buena noticia, y es que ayer el Congreso aprobó la declaración de emergencia climática, que dice que España es un país en emergencia climática. Básicamente esto vino impulsado por el hecho de que la semana pasada tuvimos grandes inundaciones en la cuenca mediterránea, y esto es algo que sucede con bastante frecuencia, pero esta vez ha tenido una repercusión y unas dimensiones mucho mayores que en cualquier otro momento, y esta es otra cara, digamos, que nos permite ver qué es lo que está pasando con nuestro clima. Entonces, no solo debido a las inundaciones, por supuesto, pero hemos tenido incendios forestales terribles en nuestro país durante este pasado verano.
Y los científicos españoles nos han dicho que el verano en España dura 5 semanas más de lo que duraba hace 40 años. Es decir, cuando yo era un niño, a finales de agosto y principios de septiembre, bueno, pues el mal tiempo ya llegaba, digamos, y ahora hay 5 semanas más de verano, lo cual, bueno, lamentablemente, esto no significa 5 semanas más de vacaciones, claro. Son 5 semanas más de calor. Las temperaturas globales en España han aumentado drásticamente, muy por encima de la media, y las ciudades españolas, por ejemplo, están 1,6 grados centígrados por encima de lo que estaban hace 30 años. Esto es lo que arrojan los estudios científicos sobre España. El mar Mediterráneo está aumentando su temperatura en 0,34 grados por década. Tengo estas cifras en mente de forma muy... Bueno, los tengo bastante fluidos porque ayer fue el debate sobre este tema, ¿no? Pero en cualquier caso, el tema es importante, por supuesto, es relevante y cada vez es más relevante para los españoles. Y sé que mucha gente se pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer? Y esto es exactamente donde entra en juego tu libro. Porque no solamente nos dices qué es lo que podemos hacer, sino también nos dices cómo poco a poco hacerlo de una forma adecuada. Y esto creo que es algo extraordinario que hemos podido colegir del libro. Porque esto, digamos, no es algo drástico, sino que es como una invitación a tratar de cambiar una comida al día para que sea una comida vegana, y creo que es una invitación muy adecuada. Así que bueno, muchas gracias por venir. Lógicamente la gente está aquí para escucharte a ti, no a mí, así que me voy a callar y bueno, creo que quizá lo primero es que presentes el libro, si te parece bien. Chao. Desde luego. Buenas tardes a todos. Bueno, OMD significa One Meal a Day, una comida al día. Y no se trata de comer una sola comida al día, sino de cambiar una comida al día. Ya puede ser el desayuno, la comida o la cena. Y puede ser algo tan sencillo como utilizar leche de soja en vez de leche de vaca en el café, o comerse un burrito o una paella vegetariana, ya que estamos aquí en España, para comer, o por ejemplo comer pasta con salsa de tomate. Estoy intentándolo. Así que es una forma muy gradual y, como dices, es una invitación para cambiar estos hábitos desde una comida al día. Normalmente la gente se siente mejor y muchas veces eligen cambiar 2 comidas al día, y no se trata de ser perfectos y de cumplirlo a rajatabla. Y en mi vida hay muchas personas que se han dado un vuelco radical a su alimentación, y ese es su recorrido que ellos han elegido hacer, pero cada persona lo hace de una forma diferente. Pero la idea que hay detrás del proyecto OMD es que no es solamente bueno para tu cuerpo, sino que también es bueno para el medio ambiente. Y cuando hablábamos antes de la Amazonía, las personas no se dan cuenta de que la ganadería es la segunda causa más importante de la creación de la emisión de gases de efecto invernadero, sumado a todos los tipos de transporte, los aviones, coches, todo esto junto es lo único que supera las emisiones del ganado. Si puedes estar conduciendo un Prius y cualquier tipo de coche híbrido, pero si vas a irte al drive-in del McDonald's para comprarte una hamburguesa, tu ayuda no sirve de tanto. El 6 de mayo de 2012, un amigo me había estado diciendo desde hacía más de 9 meses, él es un amigo de Nueva York, y me decía, tienes que ver esta película, Forks Over Knives, que es un documental que se titula en español Tenedores en lugar de cuchillos, y que trata de los efectos negativos de los productos animales para nuestra salud. Y
Yo, en mi familia, tengo miembros que tienen cáncer y problemas cardíacos, como mi marido, James Cameron, y su madre también tenía una patología grave en el corazón, y los médicos se lo dijeron, le dijeron a James que como su madre tenía esta enfermedad, probablemente tendría que empezar a tomar una medicación para prevenir. Y yo le decía que no, porque los efectos secundarios son horribles, pero lo que me dijo es, bueno, cuando envejeces lo que tienes que hacer es tomarte medicinas, luego te empiezas a encontrar peor y luego vas y te mueres. Pero yo sabía que tenía que haber algo. Tenía que haber alguna solución para esto, y me parecía que tenía que tener alguna relación con la comida, pero no sabía cuál era la conexión. Así que vi esta película, este documental de los tenedores en lugar de cuchillos, me lo llevé al gimnasio para verlo y estaban dando en la cinta de correr, y después de los primeros 10 minutos me tuve que salir de la cinta y sentarme a verla directamente. Me sentí traicionada. Me sentí que me habían estado mintiendo toda la vida y me enfadé muchísimo. Me enfadé con toda esta publicidad que había visto a lo largo de toda mi vida, que me decían que tenías que beber leche para tener huesos fuertes. Yo me crié en Oklahoma y allí seguimos teniendo nuestra granja, pero cuando yo era pequeña teníamos vacas y cerdos y nos los comíamos. Y Oklahoma está lleno de vaqueros y de estas tradiciones donde puedes encontrar desde las patatas fritas a estos filetes enormes. ¿Vas a presentar el libro en Oklahoma? No, ya lo he hecho. Sí, pues lo presenté en Oklahoma y realmente tuvo mucho éxito en todos los lugares donde he estado presentándolo, porque, como tú has dicho, es una invitación este libro. Se trata de meter la punta del pie en esta piscina y probarlo. Mi hermano mayor, no cree en el cambio climático, así que sabemos a quién sigue políticamente hablando, pero lo cierto es que no cree en el cambio climático, así que yo no intento hablarle de estas cuestiones, porque es como el aceite y el agua, nunca se van a mezclar. Pero un día me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Se te ocurre algo que pueda hacer para bajarme la tensión? Y le dije, pues sí, Dave, claro que sí, si quieres yo te cuento. Y me dijo, sí, desde luego, estoy dispuesto a escucharte. Y entonces empecé a contarle sobre comer más verduras, y él me aseguró que no comía tampoco tanta carne, y estuvimos revisando lo que comía y la verdad es que se dio cuenta de que comía mucho, y ahora me está llamando con cierta regularidad y me dice que ahora está haciendo 2 comidas veganas al día, y era una persona que se comía salchichas y hamburguesas para desayunar y unos enormes filetones para cenar. Y si esta persona puede hacer este cambio, cualquier persona podría hacerlo. En Nueva Zelanda, su Producto Interior Bruto sobre todo depende de la ternera, y es sorprendente la buena acogida que tuvo entre la gente cambiar simplemente una comida al día. En todas partes lo que oigo es que, pues oye, eso no parece tan difícil, parece que eso podría hacerlo yo. Y una de las cosas que cuando hablas de lo que las personas pueden hacer de forma individual, y me he dado cuenta de lo afortunada que soy. He crecido en Oklahoma, pero he vivido una vida realmente mágica, y tengo esta plataforma que me permite abrir colegios. Tengo un coche eléctrico. En nuestro rancho tenemos energía solar. Tenemos un concurso de ropa ecológica, y tengo la posibilidad de hacer todas estas cosas, pero realmente con esto no logramos sino rascar simplemente la superficie. Antes trabajaba en la ONG más grande en temas medioambientales de Estados Unidos, y nadie hablaba de la ganadería allí, pero yo volvía de las reuniones y venía realmente deprimida con lo que escuchaba.
sobre inundaciones, sobre incendios, sobre la deforestación, sobre la pérdida de la biodiversidad, sobre las zonas muertas, sobre los glaciares que se están fundiendo, todas estas cosas, y realmente me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo? Y a menudo las personas lo piensan y sencillamente miran para otro lado y siguen haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora. Pero si tú decidieras cambiar una sola comida al día durante todo un año, estarías ahorrando 200.000 galones de agua y el equivalente de conducir desde Los Ángeles hasta Nueva York. Son casi 760.000 litros de gasolina al año. Así que para mí solamente hay dos opciones: o dañas al medio ambiente o lo proteges. Ya me has convencido. Let me say something about Permíteme que diga algo sobre los incendios en la Amazonía, porque estamos hablando sobre esto y a lo mejor la gente no tiene toda la información. Pero esto tiene un vínculo con España y con la economía española. Porque España es el segundo importador de soja de la Unión Europea. Estos incendios están provocados principalmente con el objetivo de ganar terreno para poder cultivar esta soja. Y esta soja se utiliza para alimentar vacas en todo el mundo y en gran medida en España. Así que cuando vemos los incendios en Brasil, y lógicamente pues odiamos todo lo que está diciendo Bolsonaro en este sentido, pues también tenemos que pensar en que hay un vínculo con lo que estamos haciendo aquí. Creo que, no deberíamos pasarlo por alto, y creo que esta información se está difundiendo porque estamos viendo los incendios en las noticias, pero ¿qué es lo que hay detrás de estos incendios? No hay mucha información sobre esto. Realmente no hablan de todo esto. Tú puedes informarte y explorar un poco más. Jim y yo estuvimos en Brasil en 2010 2 veces y sobrevolamos el Amazonas y de pronto vimos que se terminaba. Y empezamos a plantear tantas preguntas. Era bien para el dar pasto a las vacas o para cultivar maíz y soja. Así que el 72% del maíz y de la soja van destinados a los piensos de los animales. ¿Y sabes cuántas personas podrías alimentar si quitas el intermediario, si quitas la vaca de en medio del proceso? Podrías alimentar a 10, 20, 40 veces el mismo número de seres humanos que de vacas. Así que precisamente por eso está ardiendo el Amazonas. Bueno, el Amazonas se debería preservar en cualquier caso. Y permítame que te plantee un par de preguntas complicadas. Una de ellas tiene que ver con en el caso de España hay gente que dice, bueno, esto sobre el tema del consumo ecológico y demás, esto es algo para los ricos. Bueno, si eres ecológico y te preocupa lo que comes, pues esto significa que tienes los recursos económicos necesarios en tu familia para poder hacer frente a esto, pero los pobres no pueden permitírselo. ¿Cómo reaccionarías ante esto? Esa pregunta me la hacen a menudo, de hecho. Y no estoy de acuerdo. Principalmente porque el primer estudio que se realizó en torno a la ganadería y la salud lo hizo un médico, Colin Campbell, y escribió un libro que se llamaba El estudio de China, que es sobre lo que se basa el documental de tenedores en lugar de cuchillos, y habla de un proyecto que desarrolló en China. Recorrieron todo el país durante 40 años documentando lo que la gente comía. Los campesinos del campo comían una alimentación basada en las plantas, y la gente más adinerada eran los que llevaban la carne los que comían carne. Esto era un signo de bienestar económico, pero los campesinos no tenían obesidad, no tenían distintas enfermedades,
que sí padecían las personas más ricas del país. Así que el poder comprar una bolsa de granos de soja, de lentejas, de guisantes o de judías negras o de cualquier otro tipo de legumbres o de grano como el arroz o la quinoa, etcétera, y poder elaborar tantos platos como chiles, tamales o tacos y todo este tipo de alimentos partiendo simplemente de dos ingredientes tan simples. Bueno, la gente me decía, ¿qué pasa con los vegetales orgánicos? Es muy caro comprar estos productos. Si tienes un mercado de granjeros, la mayor parte de la gente tiene cerca este tipo de mercadillos. No vas al comienzo del día al mercado, sino al final del día, cuando la mayor parte de los vendedores están intentando deshacerse de sus productos, de lo que les han quedado, y puedes conseguirlos a muy buen precio. En algunos mercados te venden fruta que no es perfecta en Estados Unidos, es lo que llamamos las verduras o las frutas feas. Quizás no son bonitas. Quizás tú tienes una zanahoria que tiene como 4 patas que sobresalen, pero tienen los mismos valores nutricionales y a veces tienen incluso más sabor que otros productos. Y es una forma muy buena de ahorrar. Y también puedes irte a la tienda y comprar verdura y fruta congelada, que son mucho más económicos que comprarlos frescos y saben igual de bien si los preparas en un guiso o salteados, etcétera. Pero en una ciudad como Madrid, por ejemplo, pues no tenemos un mercado agrícola como esto que estás comentando. Tenemos supermercados. Es decir, hay un movimiento que, bueno, cada vez está creciendo más, que son como cooperativas de consumidores en las que lo que hace la gente es juntarse y se pone en contacto directamente con los agricultores, de tal manera que tienes una relación directa. Entonces sabes qué es lo que estás comprando. Lo cual creo que es la mejor manera de poder tener acceso a alimentos orgánicos en una gran ciudad, porque de lo contrario pues hay, bueno, supermercados, biosupermercados, digamos, no muchos. Bueno, no hay muchos, es verdad. Y una crítica que escuchamos con mucha frecuencia es que no son muy accesibles, que son más caros que un mercado estándar, digamos. Y mi respuesta, en este caso, sería que si aumentamos el mercado, digamos, si el mercado orgánico es la nueva norma, pues la producción va a aumentar y va a ser más barato. Bueno, creo que tienes toda la razón y también creo que cuando entras en estas tiendas es la cuestión de la oferta y la demanda. La gente quiere más y esto me lo he encontrado en todas partes también, sobre todo entre la gente joven. Lo que quieren saber es de dónde viene su comida, qué es lo que incluye, si ha sido tratada con agentes químicos. Y esto cada vez ocurre más a menudo, porque una de las cosas que yo hago cuando cambiamos nuestra alimentación a las plantas, nuestras inversiones han cambiado y todo se dirige hacia este tipo de producción, porque queremos hacer todo lo que podemos para contribuir a que el planeta sea un lugar mejor. Así que empezamos a comprar granjas de agricultura donde se cultivan desde todo tipo de legumbres y después extraemos la proteína, los almidones de estos productos y trabajo con un centro para generar alimentos para el plan de OMD y dentro de un mes probablemente empezaremos a distribuirlos. OMD product. ¿Qué significa Vale, nos referimos a productos de, bueno, hay todo tipo de cosas. Tenemos
tenemos hamburguesas, tenemos aperitivos. Sí, Básicamente es comida vegana, ¿no? Aperitivos. Foods, right? So Sí, son alimentos elaborados con vegetales, con plantas, con proteínas obtenidas a través de las legumbres, y cada vez que compras este tipo de alimentos también clonas otros árboles, por ejemplo, las grandes secuoyas del norte de California, que no van a sobrevivir al cambio climático. Y lo que se está haciendo es clonando estos árboles y los están trasladando a la Columbia Británica. Y una de las... Y hablo de esto porque una de las cuestiones importantes es que las personas quieren conocer cuáles son los ingredientes, quieren saber de dónde vienen los alimentos que se comen, y al crear grupos y cooperativas, y cuando trabajan directamente con los agricultores, es una excelente forma de empezar. way of changing the world. Se necesitan maneras de cambiar, por supuesto, desde la base, digamos. Otra pregunta que siempre surge, y hay una serie de artículos que he estado leyendo durante los últimos días, gira en torno a la responsabilidad sobre la crisis medioambiental. Porque siempre que hablamos de crisis medioambiental, de la crisis climática, etcétera, hay mucho ruido en torno a la responsabilidad individual, pero también existe lo que se llama responsabilidad corporativa, y a veces las empresas no quieren hablar de... o bueno, es otra manera de decirlo. Es un problema, lógicamente. Pero ¿hasta qué punto las empresas quieren que hablemos de responsabilidad individual como para que ellas puedan, digamos, escaquearse de cierta manera? Es decir, es nuestra responsabilidad colectiva, no es la responsabilidad de las empresas. Y estoy convencido de que también los gobiernos tienen una gran responsabilidad. Me gustaría saber qué piensas de esto. everyone. Yo creo que es responsabilidad de todos en este momento. Si quieren un planeta donde puedan vivir sus hijos, creo que eso realmente es el motivo por el que yo me levanto cada día pensando en no solo en mis hijos, sino los niños que están en el colegio que creé, o mis nietos. Y los niños de todos los lugares donde yo viajo, siempre pienso en ellos, en qué tipo de planeta. Aquí hay un par de niños que están hoy aquí, y pienso en qué tipo de mundo vais a crecer. Y sé el planeta en el que yo crecí, y tuve mucha suerte, y quiero que todos vosotros podáis crecer en ese mismo tipo de planeta, con un aire puro, con agua limpia, con inviernos y veranos de verdad, con primaveras y otoños para disfrutar. Y es responsabilidad de todos hacer los cambios necesarios para ello. Y sabes, cuando oigo hablar de personas, bueno, se oyen las palabras activistas o defensores del medio ambiente, y van y hablan con los gobiernos y les dicen: tenéis que hacer esto sobre el cambio climático, tenéis que tomar medidas para resolver el cambio climático. Pocas veces los escuchas decir: ¿qué podéis hacer? Por eso yo siempre acabo volviendo al empoderamiento individual, porque tú mismo puedes marcar una diferencia. No todo el mundo se puede permitir comprarse un coche eléctrico, no todo el mundo puede tener grandes gestos, pero todo el mundo come todos los días y pueden realmente contribuir. Y en lo que se refiere a las corporaciones que decías, me gustaría cambiarlo todo, la verdad. Hemos creado
una plataforma para hablar con las corporaciones y ofrecerles el plan OMD para que se sumen y se conviertan y reciban la certificación OMD. Ya tenemos a Swarovski, que se ha sumado a este proyecto, y sus representantes, creo que en 28 países donde hay cientos de miles de empleados, y esto realmente me produce mucha satisfacción. Y las corporaciones pueden hacer muchas cosas, pueden ir volviéndose cada vez más ecológicas, y desde luego esto es una cosa que ellos pueden hacer, y desde luego tendrían una mayor productividad, sus empleados tendrían menos enfermedades, tendrían unos costes de salud menores. También depende de la empresa. Hay una empresa que se llama Monsanto. Bueno, yo estoy en la lista negra de Monsanto, de hecho, que bueno, para mí es todo un orgullo. Se publicó hace unas cuantas semanas porque un juez ordenó a la empresa que publicara quién estaba en su lista negra, y yo soy uno de ellos. ¿Cuál es el libro? No es un libro, es una lista negra de activistas, porque básicamente en este caso estaba relacionado con los glifosfatos. Este es el producto que ellos desarrollan, y estaban un poco tratando de marcar a los activistas que estábamos en contra de este procedimiento. Entonces, bueno. Y podéis encontrar los que se acumulan, y habrá unos aquí. Entonces estás a favor de un enfoque positivo, es decir, ganarnos a los buenos para la causa, digamos, y aislar a los malos, ¿no? Sí, bueno, pues yo vengo de una cultura con un poquito más de confrontación, ya sabes, ¿no? Entonces vamos, saltamos allá y, en fin. Bueno, cuando lo que combates se vuelve más fuerte, y en lo que te centras crece más. Así que no me gusta utilizar el término de combatir el cambio climático, porque creo que si centras la atención en la crisis del clima y reflexionas en lo que se puede hacer para solucionarlo, creo que es lo importante. Creo que es como cuando utilizas... Tenéis hornos de convección aquí, un horno que tienen un ventilador y que cocina por dentro todos los platos. Así hago yo el chili, lo meto ahí y así no tengo que moverlo todo el rato. Se cocina en 360 grados. Esto sería la metáfora. Empiezas con los niños, empiezas con las madres. Las madres son responsables de la compra del 85% de las compras domésticas, es decir, toda la comida. Son ellas las responsables de hacer la compra. Ellas son las que están enseñando a los niños a cultivar las plantas, que trabajan con las corporaciones también. Y una vez que has creado una base y una demanda, tienen que crear la oferta. Así que una de las cosas de las que me habla a menudo la gente es que esto es simplemente una tendencia. Esto es como lo que mola mucho hacer ahora, esto de dedicarse a comer plantas. Pero si eso fuera cierto, la industria alimentaria no estaría invirtiendo cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares en crear alimentos basados en vegetales. La industria de la carne está incluso invirtiendo en este tipo de productos. La industria de los lácteos también está invirtiendo en los productos basados en plantas. Lo único que tienes que hacer es seguir el rastro del dinero. Quizás se metan en este negocio simplemente por los beneficios, pero por mí está bien porque va a ayudar el medio ambiente. Exacto, cambian un poquito el paradigma. Bueno, hace unos años escuché a un científico medioambiental
a una científica medioambiental y se le preguntó: ¿hay esperanza para nosotros y para el planeta? Y dijo: hay esperanza. Y había 3 motivos. En primer lugar, es que, bueno, en función de su experiencia, la naturaleza se recuperaba muy rápidamente. Es decir, si dejas a la naturaleza tranquila, se va a recuperar. O, por ejemplo, si dejas de quemar la Amazonía, pues poco a poco se va a recuperar. El segundo motivo era que ella sabía que mucha gente estaba trabajando para detener la destrucción medioambiental, estaba trabajando en aras de este objetivo. Y en tercer lugar, que para mí es el más importante un poquito, es que dijo: bueno, porque yo creo que el ser humano es una especie inteligente. Y dije: no sé yo. Escribí un libro que se llamaba El planeta de los estúpidos, que precisamente hablaba sobre los seres humanos, con lo cual, ¿crees que hay esperanza? Bueno, tengo una anécdota sobre la esperanza. Bueno, hace cerca de un mes después de que Jim y yo empezáramos a comer alimentos de origen vegetal, pero bueno, voy a volver a esa historia. Después de ver el documental que os decía antes, me di cuenta de que esa era la respuesta para la parte relacionada con la salud, y salí corriendo de la casa y fui a buscar a Jim y le dije: cariño, necesito que me dediques 1 hora y media de tu tiempo mañana, porque el documental dura eso. Y me dijo: bueno, vale, ¿dónde vamos a ir? Y le dije: no vamos a ir a ninguna parte, vamos a ver una película. Y me dijo: genial, me encantan las películas que vamos a ver. Y le dije: bueno, lo que vamos a ver es una película y no te voy a decir el título, pero quiero verla contigo y quiero que lo comentemos después. Cuando salimos del salón después de ver el documental y fuimos a la cocina, me dijo: no quiero volver a ver carne aquí. Y 24 horas después ya habíamos limpiado la cocina totalmente de estos productos y empezamos a hacer productos basados en plantas. Empezamos a producirlos, incluso conservamos a nuestras cabras durante mucho tiempo porque realmente son buenísimas y además son muy buenas para controlar el riesgo de incendios, que, como sabéis, son muy frecuentes en California. Y Jim fue, de hecho, la persona que empezó a enseñarme acerca de los problemas del medio ambiente. Como he dicho antes, he comentado que trabajaba con una de las ONGs más importantes de Estados Unidos, pero que nunca hablaban de la ganadería, hablaban de la deforestación, de los glaciares que se derriten, etcétera, y era algo realmente deprimente, pero nadie había hablado nunca de la ganadería, de la agricultura animal. Así que fue Jim el que empezó a contarme sobre todas estas cosas y me dio un libro que me leí, y a partir de ahí realmente me entró un hambre por saber más acerca del medio ambiente, porque descubrí que era muy difícil encontrar información sobre esto. Y si conocéis a mi marido, sabéis que es muy apocalíptico. Sus películas como Terminator o The Abyss o Avatar o el Titanic son siempre acerca de la muerte y de la destrucción, y todos vamos a morir y no hay esperanza de ningún tipo para nadie. Y cuando empezamos a salir hace 23 años, yo le dije algo acerca de la esperanza y me dijo: odio esa palabra, nunca utilizo la palabra esperanza. Y dije: vaya, vale. Y es verdad, no la usaba. Nunca utiliza esa palabra. Tiene una camiseta que pone: la esperanza no es una estrategia, y se la pone, de hecho. Y ese día estábamos los dos paseando por la playa y me dijo: ¿sabes, cariño? Por primera vez en la vida siento esperanza. Casi me caí al mar cuando lo dijo. Me dijo: cuanta más gente inspiremos para que se cambie a un estilo de vida basado en las plantas, más podremos contribuir a
a evitar el cambio climático. Y ahí supe que tenía que escribir el libro, tenía que hacer documentales y contenidos para los niños, para las madres, para cualquier persona que quisiera sentir la inspiración, porque realmente esto es lo que va a contribuir a evitar el cambio climático. Book a little bit more. Vamos a bucear un poquito más en el contenido del libro. ¿Cómo convencerías a aquellos que estamos aquí hoy para que empecemos con una comida vegana al día? Bueno, creo que ya he empezado de forma gradual. El cambio sería cambiar de la leche de vaca a la de soja, por ejemplo. ¿Qué leche elegirías para empezar? Es decir, ¿empezarías con el desayuno o con...? Bueno, hay una forma muy divertida, que es lo que yo hice con mis hijos. Te vas a la tienda. Las que yo vi en su momento eran bio, leche de arroz, de soja, de avena, creo que también una de macadamia y de otro tipo de frutos secos. Y en casa las pusimos todas fuera, nos pusimos un antifaz e hicimos una cata. Y todo el mundo anotó en una hoja de papel cuál era la que más le había gustado. Así que acabamos. A mí me gusta la leche de arroz y a Jim y a los niños les gusta la de soja. Otro de los niños le gusta la leche de almendras. Ya, así que tenéis todo tipo de leches en casa. Sí. Cuando hablas del coste que esto tiene, que es caro. Jim ha padecido un catarro en 7 años y medio. Ahora mismo está en Nueva Zelanda rodando Avatar en este momento y solo ha tenido un catarro. No ha tenido gripes, no ha tenido problemas estomacales. Y yo, el año pasado tuve un problema en los pulmones y solamente una vez después de los 7, en todos estos años, pero ocurrió justo después de los incendios, así que estaba relacionado con eso. Pero no vamos al médico, no tomamos medicinas y realmente la factura de las medicinas y del médico bajaron drásticamente. Nuestros niños no se ponen enfermos. Nuestro médico nos manda un mensaje de texto cada 3 meses para preguntarnos si estamos bien y porque no nos ve nunca. Así que yo creo que es realmente sorprendente todos los beneficios que se pueden obtener. Vives en California, que, bueno, es una tierra un poco diferente del resto de los Estados Unidos, ¿verdad? En términos de, quiero decir, en términos de concienciación medioambiental, en términos de, bueno, no hacer cosas para salvar el medio ambiente. California es un poquito diferente. ¿Recuerdas este libro, Ecotopia? Para mí, bueno, es un libro que leí cuando era muy joven. Para aquellos que no lo sepáis, Ecotopia, creo que el autor se llamaba Ernst Kallenbach. Y es la historia de 3 estados de los Estados Unidos: California, Oregón y... ¿cuál es el otro? Hay 3 en el oeste. Los 3 del oeste. Washington, sí. Que se independizan y declaran un régimen ecológico. Y luego llega un periodista. Entonces, bueno, California es diferente, ¿verdad? Pero, ¿crees, hablando de la esperanza, crees que los Estados Unidos tienen esperanza? ¿Hay esperanza para los Estados Unidos? Porque, bueno, ya sabes, lo que vemos desde aquí es, bueno, vemos a Donald Trump, que es de alguna manera un negacionista del cambio climático, quiere sacar a los Estados Unidos de diferentes tratados. Es decir, y parece que a lo mejor lo van a reelegir. Yo espero que no, pero bueno, esta es solamente mi opinión. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Por qué está pasando todo esto?
Es una situación muy compleja, es muy compleja y como estadounidense tengo que confesar que me avergüenzo. Cuando piensas en los 8 años de los mandatos de Obama y todo lo que consiguió, todas las cosas que hizo que eran fantásticas para las personas, para los derechos civiles, para el medio ambiente, para... Bueno, puedes ir marcando todas las cosas, todas las casillas de la lista de cosas positivas que se podían hacer y ahora mismo tenemos la impresión de que and reverses absolutely. y este hombre innombrable realmente lo está destrozando todo lo bueno, está acabando con todo. Desde permitir que las botellas de plástico vuelvan a estar en los parques públicos o que las fábricas vuelvan a echar los residuos en los ríos, quemar carbón. Yo no lo entiendo. Y para mí es difícil porque en Oklahoma algunos parientes lo respaldan. De hecho, bastantes de mis familiares lo respaldan. Entonces, ¿crees que la mejor manera en cierta manera, de que los Estados Unidos salgan adelante es adoptar un enfoque positivo? Es decir, que la gente vaya cambiando desde la base. Creo que hay que liderar con el ejemplo. Lo que he descubierto, y sé que es lo que a mí por lo menos me ha ocurrido, es que tenemos la sensación de que todo lo que este hombre hace para cambiar las cosas y hacerlas negativas nos enciende todavía más y nos incita a hacer más cosas. Siempre me he sentido una persona muy viva, muy activa, pero ahora mismo me siento realmente motivada para hacer todo lo que sea posible. Sé que en otras personas, en los círculos de defensa del medio ambiente, incluso las que no están en este tipo de círculos, ves que cambian de opinión. Uno de mis hermanos, de hecho, votó a Trump y actualmente se arrepiente muchísimo de haberlo hecho y nos asegura que nunca volverá a hacerlo y conduce un coche eléctrico y es vegano y vive en Oklahoma. Así que hace muchas cosas para ayudar al medio ambiente. Bueno, me han dicho que nos estamos quedando sin tiempo. Así que tenemos que terminar, lamentablemente, porque la verdad es que me apasiona todo esto y podría pasar horas hablando sobre esto. Permíteme que te plantee una última pregunta y es, ¿por qué recomendarías tu libro? ¿Por qué le dirías a la gente que tu libro podría ser una buena lectura para la gente que nos acompaña? Bueno, podría pasarme días hablando aquí, pero sobre mi libro, yo creo que la alimentación basada en los vegetales es como una bala de plata y quizás tomes la decisión de hacerlo por motivos de salud, porque tienes diabetes o por un cáncer o problemas con el sistema inmune, o quizás lo haces por el medio ambiente, porque sabes que la ganadería presenta muchos problemas para el medio ambiente, o puedes hacerlo también porque las conductas relacionadas con las matanzas de animales, los mataderos de animales son terribles, o quizás para mejorar tu piel, o para ser más delgado, o para mejorar tu vida sexual, que es algo de lo que hablo, por cierto, en el libro. Y es algo que mucha gente no comprende, porque la gente no sabe que si la sangre no fluye adecuadamente, que es lo que ocurre cuando comes carne, lo que ocurre es que tu sangre tampoco va a fluir en otras partes de tu cuerpo. En cambio, cuando comes vegetales y alimentos basados en plantas, la sangre realmente vuelve a fluir adecuadamente. Yo no soy médico, pero trabajo con un equipo de médicos para que me den toda la información necesaria sobre todos los estudios que se están haciendo,
todos los estudios médicos y los metadatos que se están recopilando de todas estas investigaciones y estos proyectos sobre la alimentación basada en vegetales y el cambio en un estilo de vida. Y una buena parte de estos estudios también tienen que ver con el cambio climático, y trabajo con científicos especializados en el cambio climático de todo el mundo, y ellos me ayudan a recopilar la información sobre la degradación del medio ambiente derivada de la agricultura animal. Y además en el libro hay planes de comidas y recetas, y incluso en las recetas he incluido los niveles de ahorro que puedes conseguir con estos menús. Hemos sacado todos los ingredientes y hemos calculado la huella de carbono de cada uno de estos ingredientes. Así que es una especie de manual de instrucciones. Y todas las recetas son de mi propia familia, de mis hijos y algunos de mis amigos también. Así que estamos hablando de comida real para la gente real. También hay muchos trucos de cocina en el libro. Así que lo que hago en este libro es cogerte de la mano y enseñarte cómo puedes cambiar una única comida al día, o dos, o incluso puedes vaciar completamente tu cocina y llenarla de productos veganos de la noche a la mañana si es lo que te apetece hacer. Así que es una invitación, como has dicho tú antes, es una invitación para hacer que el mundo sea un lugar mejor, para que nuestros hijos puedan crecer, porque si no lo hacemos, si no hacemos algo con el medio ambiente, da igual que estemos sanos, da igual que tengamos escuelas ecológicas o coches eléctricos, si no tenemos un planeta donde utilizarlos y donde vivir. Muchísimas gracias, Susi, ha sido un gran placer. Thank you. Thank you. So, Muchas gracias, gracias. wow. Thank you. Ahí fuera hay una mesa con libros, si alguien quiere que se lo firme Susi o incluso Juancho, pues ahí están. Gracias.